muchas gracias por acompañarnos en esta actividad compartida entre la legislatura porteña y la editorial Cusbaires para la presentación del libro Espacio de lo Público, Reflexiones de la Pospandemia, coordinado por Claudia Neira, legisladora porteña por el Frente de Todos. Me acompañan Rosa Boy, arquitecta y doctora en arquitectura, y la doctora Alejandra García, coordinadora de la editorial Cusbaires, a quien les hemos pasado la palabra. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a lo que para mí es una nueva presentación de Editorial Cusbaires. Esta vez nos prestan la legislatura a través de la doctora Neira, nos prestan el espacio para poder hacer esta presentación acá en el stand de la legislatura, así que les agradezco especialmente a la legislatura este espacio. Bueno, está difícil el tema del sonido y casualmente para nosotros esta Feria del Libro no es una feria más porque Editorial Cusbaires cumple 10 años y lo celebramos con 36 nuevas obras y para mí con obras de superior calidad. Un ejemplo de esto es la obra que estamos presentando hoy, que se llama Espacio de lo Público, Reflexiones en la Pospandemia, que nos invita a reflexionar sobre el uso del espacio público, también del sonido en el espacio. Bueno, Editorial Cusbaires, como todos saben, es la editorial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo el privilegio de compartir este panel con la diputada Claudia Neira, con la doctora Rosa Boy, doctora porque a pesar de que es arquitecta es doctora. Tuve el gusto de que me invitara cuando defendió su tesis, porque además de arquitecta, doctora, es una gran amiga. Y volviendo a la obra, que después le van a hablar las dos expertas, yo creo que es una obra muy importante porque por lo que nos dejó la reciente pandemia. Hace solo unos días la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la pandemia y esta obra justamente invita a reflexionar sobre el uso del espacio público. Quiero agradecerle a todos los empleados de Editorial Cusbaires que hicieron posible que en pandemia trabajaran sobre la edición de y todos los otros libros que sacamos en la pandemia, que fue récord. Y agradecerle especialmente a quien nos acompaña acá, la consejera de la magistratura Ana Salvatelli, que además es nuestra presidenta de nuestro consejo y la que nos autorizó a hacer esta publicación, así que muchas gracias. Bueno, le doy la palabra entonces a la arquitecta Rosa Boy. A la diputada Claudia Neira. Bueno, hola, ¿cómo están? Primero los agradecimientos. Primero a Alejandra García y en nombre de ella a la editorial. Como decía Alejandra recién, fue un trabajo muy arduo porque acá hubo que compilar y editar el trabajo de diferentes autores y esto llevó mucho tiempo y llevó mucho trabajo en pandemia, así que muchas gracias a la editorial. Muchas gracias a mi compañera y amiga Estefi Bari, que está ahí con su panzota y que era la directora de la Comisión de Espacio Público y que hizo un trabajo muy arduo también en la compilación. A Mariano Orlando, que está por ahí atrás, que es mi asesor y que me acompaña y me enseña todos los días. Y quiero agradecerle uno por uno a los que hicieron este libro, porque mi rol es de coordinación. Así que quiero agradecerle al arquitecto Alejandro Mareque, que debe estar llegando de un momento a otro, mi amigo Alejandro Mareque. A Carlos Moreno, que nos honró con un encuentro en plena pandemia por Zoom,
y que accedió a ser parte de esta publicación, y la verdad es que nos honra con su participación. A Antonio Vázquez Bruz, de la Fundación Bunge y Born, a Diana Chandía, compañera querida, a José María Esquiaga Domínguez, con quien también compartimos en su momento un encuentro por Zoom en plena pandemia y también se convirtió en ponencia, a Ana Salvatelli, que además de su rol de consejera, ha escrito, tuvo también la generosidad de tener una participación, a Rosa Boy, que participó y que hoy también nos honra con su presencia, a Eduardo Nasif y a Lucía Colias, que nos dieron la visión de los cartoneros y del espacio público y fue muy importante para tener la diversidad de miradas, a Silvia Aurora Coriat, que está por ahí y que también nos honró dando una perspectiva respecto de la situación de discapacidad en el espacio público, también a mi compañera querida Silvia Larrufa, que puso la perspectiva de género y el espacio público y la seguridad, a Martín Maslo, amigo, que le puso la perspectiva de la religión en el espacio público, a Pablo Roviralta, que hoy no pudo venir, pero con quien hemos hecho un camino y que también nos honró con su participación, a Valeria González, que puso la mirada del patrimonio histórico, y bueno, a Mariano, que ya lo nombré antes. La verdad es que cuando estábamos en plena pandemia y pensábamos cómo seguimos, y me tocó la responsabilidad de estar al frente justamente de la presidencia de Espacio Público en la legislatura en tiempos de pandemia, pensamos cuál era nuestro trabajo, cuál era nuestro rol y cómo podíamos aportar desde la legislatura, desde lo parlamentario. Y la verdad que tuvimos diferentes etapas. Una etapa primera muy de ejecutivo, donde teníamos mucho diálogo en el ejecutivo y entonces uno sentía que podía incidir más en las cosas, pero también quisimos poner reflexión y empezar a pensar lo que venía, que era la pospandemia. Y ahí hicimos un ciclo de charlas que culminó con estas reflexiones. Y la verdad es que la primera conclusión a la que llegamos es que pensar el espacio público implica necesariamente pensar la ciudad. No se puede pensar el espacio público sin definir y sin responderse y sin cuestionarse la gran pregunta en todo esto que la hace Carlos Moreno en su ponencia, que es ¿en qué ciudad queremos vivir? ¿Qué ciudad queremos? ¿Y qué medios estamos dispuestos a implementar para lograr esta ciudad? Y acá creo que nosotros tenemos muy claro que nosotros queremos una ciudad donde lo que está en el centro de la cuestión sean las personas. Ahí hay varias de las ponencias que toman esta idea. Esquiaga toma muy bien esta idea. Poner en el centro, poner primero a las personas. Que esta no sea una ciudad de paredes, de bellezas vacías, sino que lo que hagamos sea pensando en qué ciudad queremos vivir, que tenga que ver con una definición también de cómo queremos vivir. Queremos vivir una ciudad donde tengamos las cosas más cerca y podamos trasladarnos menos para vivir, para trabajar, para pasear. Queremos tener las cosas, una relación más próxima con nuestros vecinos. ¿Cuánto de nuestra definición está en juego a la hora de poder decidir en qué barrio queremos vivir y cómo desarrollar nuestra vida? Y al mismo tiempo, otra gran pregunta que tiene que ver con el tiempo de nuestra vida, algo que es central pero que parece que no está en la discusión cuando hablamos de construir ciudad, que es de cómo ponemos en juego que sea una ciudad que respete nuestros tiempos y que nos permita ganar horas de nuestra vida, que no nos implique 2 horas de viaje de ida, 2 horas de viaje de vuelta para poder llevar adelante un trabajo. Ahora, pensar qué ciudad queremos vivir implica tener un plan, poder planificar la ciudad. Y ahí Ana nos puso como la mirada institucional. Bueno, nuestra ciudad tiene una constitución que claramente dice tenemos que tener un plan. El plan urbano ambiental es el eje rector que define la planificación de en qué ciudad queremos vivir. Y no es solo el ambiente, porque el plan urbano ambiental habla del ambiente en relación con el desarrollo, en relación con la cultura, en relación con lo social. Pone en juego
la integralidad de la planificación. Necesitamos un plan integral. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que tomar definiciones para decidir en qué ciudad queremos vivir, porque una ciudad crece, y una ciudad decide todos los días construir. Esta ciudad es una ciudad que tiene alrededor de 2 millones de metros cuadrados de construcción anual. Bueno, ¿cómo queremos que crezca esta ciudad? ¿Para quién queremos que se construya? ¿Qué tipo de ciudad queremos construir y para quiénes? ¿Por qué tenemos tantas viviendas vacías y tanta gente sin viviendas? Estas son definiciones que tienen que ver con una planificación o con una no planificación. En el caso de esta ciudad, donde el Estado facilita que se construya donde el mercado quiere y no incide, más hasta incentiva la vivienda de lujo y no lleva a que haya una planificación de hacia dónde crece la ciudad. Y el pensar hacia dónde crece la ciudad también implica que el espacio público no sea una definición del mercado como moneda de cambio de un convenio urbanístico donde el privado me trae un negocio que implica construir un determinado lugar y entonces le saco un pedacito de espacio público. El espacio público también implica una definición y una planificación. Y los espacios verdes públicos también tienen que ser pensados y planificados de forma inteligente e integral. Ahí yo creo que hay algo clave, que es la participación. Nosotros tenemos una ciudad que mientras el Estado construye, mientras el Estado deja que se construya a partir de este rol facilitador del mercado, tiene una sociedad que vote como vote, está diciendo queremos incidir en la decisión de nuestra ciudad. De dónde se construye, de qué barrio tengo, de que al lado de mi casa no me hagan una torre de no sé cuántos pisos y yo elegir vivir en un barrio de casas bajas. ¿Qué tipo de desarrollo y de sector productivo se incentiva en un determinado barrio? ¿Y qué tipo de espacios verdes y cuántos espacios verdes va a tener mi ciudad? Y ahí empiezan las experiencias que uno ve, que son experiencias que en definitiva, como dice Diana, y como dicen varios de los autores que han escrito acá, resuelven tensiones, disputas. El espacio público es un espacio de disputa, donde se resuelven tensiones todo el tiempo, donde los vecinos tienen un rol central, porque es con la participación de los vecinos y con el diálogo, donde en este juego de conflicto y diálogo el espacio público se puede ordenar. Por eso nosotros con Mariano y con mi espacio, mi despacho, estamos trabajando en leyes vecinales, porque creemos que a partir de las leyes que con la participación de los vecinos van definiendo qué tipo de barrio quieren, es que podemos construir una ciudad distinta, donde las tensiones se resuelvan con institucionalidad, pero con diálogo y con participación, y donde las juntas comunales y los comuneros tienen que tener un rol central. Porque sin las juntas comunales hay una participación que está incompleta y la legitimación de la decisión institucional no existe si no está el rol de las juntas comunales. Tiene que haber un rol de las juntas comunales y un rol de la sociedad que participa, y miro Barrio River, que fue nuestra experiencia exitosa de ley vecinal, que pueda ir construyendo. También tenemos experiencias como la que tuvimos en materia de espacios verdes públicos, donde tenemos que algunos barrios no tenían espacios verdes, como Santa Rita, y lo consiguió con participación. O en mi barrio, Almagro, Comuna 5, Comuna 3, Parque de la Estación, que con Alejandro, con los compañeros y compañeras, comunera ahora Maru, con Pablo Goldrin, con todos los compañeros que transcurrimos, fuimos siendo parte de un proceso, pero el proceso lo lideraron los vecinos. Son los vecinos del barrio que durante años construyeron ese parque. Y por último, estas tensiones implican, en el espacio público, implican conflicto. Implican conflicto, por ejemplo, como el que tenemos hoy con el barrio de Constitución, que tiene un nivel de tensión enorme porque tiene un nivel de inseguridad enorme, de conflictivo urbano enorme. Y ahí lo que decía Silvia, que me parece que es medular. Una política de seguridad urbana supone también una política de revalorización de la ciudad como espacio compartido y con perspectiva de género.
Por eso nosotros hoy les decíamos, estábamos conversando con los vecinos de Constitución y les decíamos, construyamos una ley vecinal para revalorizar el barrio, porque es ahí donde vamos a poder discutir qué es lo que está ocurriendo con la seguridad. Pero para eso tenemos que darle un valor que hoy no tiene al espacio público. Tenemos que pensar qué perfil puede tener este barrio, qué actividades se pueden desarrollar, qué actividades culturales, educativas, productivas. Y ahí, entonces, uno puede discutir en serio una política de seguridad. Una breve referencia que hacíamos recién a los espacios verdes públicos. Yo lo decía un poco en el prólogo. Esta es una ciudad absolutamente desigual. Por eso nosotros decimos que hay que poner en el centro a las personas. Es una ciudad que uno transcurre en el norte y en el sur y ve indicadores distintos de inseguridad, ve indicadores distintos de empleo, de actividad económica y ve un diferente manejo del espacio público. Y ve espacios verdes que están valorizados en zona norte y muchas veces degradados en zona sur. Y ve que el acceso en la ciudad al espacio verde público tampoco es la misma. Por eso me pareció muy interesante el atlas que hace la Fundación Guggenheim, porque lo que dice es, no hay que medir los metros cuadrados de superficie de espacio verde por ciudadano, por habitante. Hay que medir la distancia, hay que medir el acceso. ¿Por qué? Y porque si me queda lejos, si me queda más de 10 minutos a pie, o si vivo soy una de las 300.000 personas que, como dice Pablo Roviralta, soy parte de la herida de la ciudad abierta, que son las villas, los asentamientos. Tengo tantos obstáculos para llegar a ese espacio verde que me va a quedar muy lejos. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, que también podamos tener un espacio verde planificado en función de la ciudad que queremos, pero poniéndole a las personas y con un criterio de igualdad. Y que obviamente tenga un criterio de accesibilidad, como decía Silvia, porque si van a ser espacios que no van a tomar en cuenta que hay personas que tienen diferentes posibilidades de acceso en razón de situaciones de discapacidad, nos quedan siempre gente afuera. Para terminar, empezamos diciendo que hay que poner en el centro a las personas. Me parece que ahí tomamos al Papa Francisco. Y de alguna manera yo quería cerrar hablando de comunidad, que es el aporte que también hace Martín cuando escribe desde la comunidad Betel y aporta lo que es el rol de los templos en los barrios, pero también lo que es el rol, lo que es pensar una ciudad no solo construyendo en función de las personas como individuos, sino construyendo en función de las personas viviendo, pensándolas en comunidad, pensándolas con otros. Y yo quería dejar ahí, para mí, cuando pensaba en el espacio público, cómo vivir el espacio público, en un momento que vivimos hace unos días muy lindo, que fue celebrar el Pesaj en un barrio, en un complejo habitacional, en el espacio público de un complejo habitacional, que lo compartimos, nos lo trajeron desde la comunidad Betel como una iniciativa, pero también vino el Padre Toto, vino el rabino y se terminó haciendo una ceremonia ecuménica en la calle, en el espacio público, y por un ratito todos nos sentimos muy parte de una comunidad. Muchas gracias. Ahora la que sabe. Hola. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Más o menos. Más fuerte, más cerca, ahí. ¿Cómo? Está bien. Bueno, gracias por estar acá. Es un éxito esto, ¿eh? Veo mucha gente querida. Aprovecho para darle la bienvenida y agradecerle a María Rosa, la defensora del pueblo, mi amiga que ha venido acá. Bueno, gracias María Rosa, gracias a todos los amigos, colegas de la Facultad de Arquitectura, compañeros de distintos espacios, amigos de la vida, compañeras del colectivo de arquitectas, amigos del Instituto Ciudad, la querida gente del Consejo
Y sobre todo quiero agradecer a los amigos, a la familia y a los autores y a los responsables de este libro. Gracias. Quiero en primer lugar agradecer a Claudia Neira y a Alejandra García, porque creo que este libro es posible porque ellas de alguna manera se han involucrado, han cruzado algunas fronteras y encasillamientos que a veces tenemos las personas que tenemos varios sombreros. Y la verdad es que Claudia, como presidenta de la Comisión de Espacio Público y en medio de la pandemia, donde todo era incierto y no sabíamos cómo iba a ser esa pospandemia que, como bien dijo Alejandra, empezó la semana pasada, propuso reflexionar sobre esa pospandemia y sobre el espacio público cuando estábamos encerrados. Y yo creo que es muy valioso salir de los encasillamientos y de los roles fijos y trazar ir con inteligencia, con creatividad, más allá de determinados límites que nos imponen nuestros roles disciplinares. Y en ese sentido le quiero agradecer muchísimo a Alejandra, mi amiga, responsable de la editorial, abogada, miembro del Colegio Público de Abogados, que se puso a hacer este y otros libros que caen por fuera de la disciplina. Este no es un libro de derecho, aunque habla de derechos. Y esa creatividad y esa inteligencia de las dos es algo que quiero agradecer y poner en valor. También a los autores y autoras, porque este es un libro que es un libro poliédrico. Tiene 12 capítulos escritos por 12 personas. ¿Será que esto está prendido? ¿Podemos apagarlo? Bueno, mejor. Es un libro escrito por 12 personas. Yo escribí un solo capítulo, pero leí todo el libro. Y la verdad es que es un libro que mira algo que para mí tiene un valor enorme, que es la ciudad y que es el espacio público de la ciudad, desde perspectivas completamente diferentes. Yo creo que es muy valioso este libro porque en mi caso, y esto ya es una apreciación personal, creo que este momento histórico que nos tocó atravesar con la pandemia, el confinamiento, la resignificación del espacio público y del espacio privado, lo que significó el trabajo, lo que significó el consumo a distancia, la educación a distancia, la comunicación. Hubo cambios que son perdurables. Y yo creo que hay un cambio en las sensibilidades, que es muy importante y es muy perdurable. Entonces este libro es un conjunto de miradas y de reflexiones desde diferentes disciplinas. Vamos a tomar decisiones. A ver si este no acopla. Mejor, ¿no? Decía, un cambio de sensibilidades con respecto al espacio público y más ampliamente un cambio de sensibilidades con respecto a las ciudades. Nosotros vivimos en ciudades, a principios del siglo XX, buena parte de las ciudades de Occidente, las ciudades capitalistas, tomaron el pensamiento higienista para determinar la forma de nuestras ciudades. Los pabellones, que fueron la arquitectura de los hospitales, de las escuelas, de las viviendas obreras. La pandemia de COVID-19, al modo del higienismo, volvió a poner en valor el papel de la arquitectura para pensar espacios, el papel de la ciudad y el papel de los habitantes en la definición de esos espacios, el papel de la planificación, y puso, como se dijo acá, también en primer lugar el bienestar físico, social, mental de la ciudadanía. Y eso yo creo que es un cambio de mentalidad. Veremos qué hacemos con eso. Bueno, tengo un pasaje por los diferentes
trabajos y contribuciones. Podría hablar mucho tiempo de cada uno de ellos, creo que son riquísimos. Tal vez el trabajo de Carlos Moreno sea el más conocido, con sus ciudades de las proximidades y los 15 minutos, pero estas ciudades de cercanía, ¿no? A mí me parece que lo más importante es que Moreno trae de nuevo esta cuestión de la escala de la ciudad vivible, la escala de la ciudad disfrutable, y eso es algo bien importante. El trabajo de Antonio Vázquez Brust, que es un investigador de la Fundación Bunge-Born, al que también se refirió Claudia, es muy importante. Él hace un atlas de espacios verdes que es de acceso público, sumamente interesante. Él dice, sí, bueno, Buenos Aires tiene 5 metros cuadrados por habitante, pero no es tan importante la cantidad de espacios públicos por habitante como la distribución. Entonces lo que está poniendo en primer lugar es la accesibilidad y la equidad, dos valores que también la pandemia puso en primer lugar. Diana Echandía y su calificación del espacio público como un espacio social, como un espacio que se define por lo que hacemos las personas con él y que también nos define y nos condiciona. Es una relación bidireccional. José María Esquiaga Domínguez, de la Universidad Politécnica de Madrid, que habla de reinventar la vida pública y el espacio público y plantea un tema que es sumamente importante para los planificadores, los urbanistas, que es el equilibrio entre una ciudad habitable y esta idea de densificar las ciudades. Claro, las ciudades, hay como un consenso, es mejor que sean densas, que no ocupen mucho territorio, porque si ocupan mucho territorio, ambientalmente no son sustentables, es mucho más caro llevar agua, luz, gas, etc. Pero la densificación, ¿para quiénes? La densificación para los sectores vulnerables es hablar de condiciones de hacinamiento y habitabilidad que están por debajo de lo que es tolerable en términos humanos. Entonces, bueno, esta cuestión de volver a discutir modelos urbanísticos a la luz de la experiencia que nos trajo la pandemia. Anita Salvatelli, que estás acá, la verdad es que es tan importante tu mirada como desde el derecho y poner en valor la enorme legislación que tenemos. Esta cuestión de que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que el urbanismo y la definición tiene que ser participativa y que las comunas son entidades con poder de decisión territorial respecto de lo que está dentro de su territorio. Bueno, el trabajo al que se refirió Claudia sobre los recuperadores urbanos, los cartoneros, esa enorme cantidad de población que muchas veces, a veces reside en la ciudad autónoma, pero otras veces reside en el AMBA y trabaja en la ciudad autónoma, que fueron como los expulsados, en buena medida las víctimas de la crisis del 2001, y cómo este artículo reconstruye ese pasaje de víctimas a actores sociales de pleno derecho. El trabajo de Silvia Coria me encantó y me pareció de una enorme sensibilidad y agudeza, hablando de espacio público y de discapacidad. Claro, cuando estábamos todos encerrados, era una fiesta poder ir a tomar un café a las vereditas o a comer algo, las primeras salidas de todos nosotros. Pero claro, quienes se desplazan con una silla de ruedas, un scooter, son ciegos, necesitan bastones, estar deambulando entre mesas, tenemos que pensar en eso. Hay un espacio garantizado, una línea continua de 1,20 m por la que todos podemos desplazarnos. Garanticemos eso. Mi querida Silvia Larrufa, no puedo más que compartir esa perspectiva acerca de la... Silvia es una persona que sabe muchísimo de seguridad y de género, y de seguridad con perspectiva de género. Y si bien todas las comunas durante la pandemia reclamaban mayor seguridad, la verdad es que las condiciones de seguridad no fueron iguales, ni en todas las comunas, ni para todas las personas.
En las comunas con mayor hacinamiento hubo mayor violencia y la mayor cantidad de víctimas fueron mujeres. Entonces, una perspectiva y una política de seguridad para el espacio público y el espacio privado, más que reproducir las desigualdades que ya tiene nuestra sociedad, tiene que generar políticas públicas que tiendan a revertir esa situación, a neutralizarla. Martín Maslow, él trabajó mucho durante la pandemia, él y su comunidad Betel, colaborando desde el Instituto de Diálogo Interreligioso, trabajando en distintos espacios habitacionales que estaban sometidos a mucho estrés habitacional. Y Martín nos trae algo importante, recuperar el papel que en una sociedad plural, heterogénea y con distintas tradiciones de pensamiento tienen en nuestros barrios como generadores de trama barrial, de lazos sociales y de espacio público, los templos y lo que sucede alrededor de ellos, ¿no? Los templos, las iglesias, las mezquitas, la iglesia ortodoxa de Parque Lezama y así, ¿no? Que califican la ciudad, que generan actividades y que generan identidades. Pablo Roviralta, colega, arquitecto, presidente de la Fundación Tejido Urbano y con un enorme trabajo por los sectores vulnerables, habla de esta ciudad que sobrevivió muy bien a la pandemia, como decía, en términos de adaptarse y demás, pero tuvo muchas víctimas. Y la mayor cantidad de víctimas estuvo entre esas 300.000 personas de Cava que viven en hábitats precarios. Lo que él plantea es, si el 10% de la ciudad, de la población, vive en el 1,5% de la superficie, el desbalance en el espacio público es evidente. Quédate en casa, como decía Ramona Bedina, una de las víctimas de la pandemia, era un chiste. ¿En qué casa querés que me quede? Valeria González, desde la historia del arte, habla del espacio público desde una mirada muy cercana a la mía, como, bueno, un poco como decía Diana, como un campo de relaciones sociales, de disputa, de permanente construcción. Eso está presente en todo el libro. Y nos invita a pensar en diferentes modelos para el espacio público, distintos de la ciudad heredada. Repensar espacios públicos en relación con el patrimonio, entender el espacio digital como un espacio público, la arena digital como espacio público. Y bueno, llegamos al artículo que me tocó escribir, y es un artículo que tiene que ver con algo que fue muy importante en la pandemia para mí, y ahí se junta lo técnico como arquitecta urbanista y lo que me motivó también mucho a pensar en la ciudad y actuar de alguna manera, que fue algo que me parece que es un caso de estudio interesante para ver esto de estas nuevas sensibilidades, que es lo que sucedió en esta ciudad con la disputa por la tierra pública costera y el caso de Costa Salguero, que fue la invitación, la manzana de Blancanieves, y fue maravilloso porque hacía muy poquito tiempo, con un grupo de queridas colegas, amigas, algunas están acá, habíamos empezado a juntarnos, a pensar, a tener una mirada crítica sobre la pérdida de la tierra pública y del uso público de la tierra costera y ribereña. Y creo que este caso es un caso que ilustra de manera clara ese cambio de sensibilidad del que hablaba al principio. Los cambios de la sensibilidad social son lentos, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar historia, un historiador que a mí me encantaba, Fernand Braudel, hablaba de las distintas temporalidades en la historia y de los cambios en la historia.
Los cambios políticos o económicos son rápidos, ¿no? Una revolución, el crack de la bolsa, suceden de un día para el otro. Los cambios sociales y culturales son más lentos. Los cambios urbanos son aún más lentos, porque las ciudades crecen y se transforman en largo plazo. Piensen que vivimos en el Nuevo Mundo y nuestra ciudad fue fundada hace 500 años. Los chinos viven en ciudades que tienen 4.000 años, los europeos en ciudades de 2.000. Ni que hablar en los cambios en la naturaleza, ¿no? El día que alguna ciudad costera quede sepultada por el cambio climático nos vamos a asombrar, pero hace siglos que viene avisando. Entonces las temporalidades. Yo tengo esa sensación. Estamos en un momento de cambio de sensibilidades sociales, cuyos resultados se están empezando a ver, no se ven completamente. Mi noción de espacio público a esta altura de mi vida y con la edad que tengo le debo a cada santo una vela, entonces tengo algunas nociones como más del pensamiento más liberal sobre el espacio público, más clásico, el de Habermas, ¿no? El espacio público como ese lugar que es de propiedad estatal, pero que manejan los ciudadanos, la sociedad, la esfera pública, el lugar de diálogo donde pasan cosas que producen transformaciones. Pero el espacio público también nos dijo Hannah Arendt que es un espacio político. Y bueno, y muchos pensadores posteriores, Nancy Fraser, Matarán Ruiz, Delgado, muchos, que hablan de el espacio público es un lugar de poder y es un lugar de subordinación. Es todo eso, es el diálogo, es la integración para mí, es el conflicto, es la negociación y a veces hay síntesis, a veces, en el mejor de los casos, hay síntesis. Me parece que Costa Salguero es un modelo de eso. Un poquito de historia, creo que ¿por qué nos motivó a muchas arquitectas desde un lugar técnico y profesional movilizarnos por Costa Salguero? Es muy importante en la historia de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que la Costanera Norte nació como paseo público de la sociedad porteña allá por la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. Era intendente de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Noel. Y su hermano Martín Noel hizo un plan urbano para toda la ciudad. No saben la cantidad de cosas que tiene nuestra ciudad y son de ese plan. Montones de parques, montones de cosas, pero no me da el tiempo, otro día si quieren. Pero volviendo a la Costanera, de ese plan de 1925, surgen la Costanera Norte y la Costanera Sur, para lo cual se contratan arquitectos, ingenieros, paisajistas, argentinos y extranjeros. Siempre se habla de Forestier, un paisajista francés muy importante que proyecta las Costaneras Norte y Sur. La Costanera Norte estaba en tierras de relleno. Ahí se tiraron los escombros de la construcción de los primeros subtes, el A y el B. Y se pensó que del otro lado de la Costanera, del otro lado de Rafael Obligado, iba a haber un gran parque público, gigante, enorme, que bien un producto de su época se pensaba llamarlo Parque de la Raza. Iba a tener solamente especies autóctonas. Bueno, ese parque, como otras ideas, no se llegó a materializar. En principio porque en la década del 40 la aviación, etcétera, Aeroparque, un pedazo grande se destinó a Aeroparque. Ya en la década del 80, otro pedazo muy grande se destinó al circuito cadete, al polideportivo. Después empezaron los viaductos, Lugones, la autopista Ilia, el Club de Amigos, que es una concesión dentro de ese parque, el viaducto Avenida Sarmiento. La verdad es que lo que quedaba de ese gran territorio era esto que estaba concesionado en Costanera Norte, Costa Salguero, Punta Carrasco. Bueno, supongo que esa historia la sabemos todos, esas concesiones vencieron justo antes de la pandemia y ahí aparece este proyecto que creo que lo que
de alguna manera hace emerger ese cambio de sensibilidad es la idea de la venta. Porque las concesiones, pero la idea de la venta, bueno, generó emergió algo en la ciudadanía y emergió algo completamente transversal. Nosotras éramos un grupo de arquitectas de los más diversos clivajes generacionales, políticos, apolíticas, militantes, madres, no madres, de todo tipo, de todas las edades. ¿Qué es lo que también vimos en oportunidad de la audiencia pública, de, en fin, una cantidad de cuestiones? ¿A qué quiero ir? Pareciera que el espacio público es algo capaz de convocar ciudadanía. Pareciera que hay determinadas cuestiones identitarias que, más allá de cómo resulte este caso particular, hay algo de la relación entre ser porteño o ser metropolitano y determinados espacios y valores que tienen una cualidad diferencial. ¿Cuál? ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo se protegen? ¿Qué pasará? Bueno, este artículo fue escrito cuando ya había pasado esa audiencia pública en la que participaron muchas personas que nunca participan en política, realmente. Otto no. Bueno, vos en política sí, pero... digo, desde estudiantes secundarios hasta abuelitas, a mí me interesa, volviendo al principio, ¿qué pasó con este proyecto? Tocó varios pilares del espacio público y a eso quiero volver. Por un lado, una promesa de este primer principio, el más clásico, esa promesa integradora que está en la Constitución, esa promesa del espacio público como bien común quedó afectada. Y luego vino la disputa, el conflicto. Yo tengo la esperanza de que venga un momento de síntesis y negociación, un momento de, realmente lo creo, realmente creo que esas cosas son posibles, creo que es posible lograr una síntesis. Creo que entre los colectivos, asociaciones vecinales, ambientalistas, de jóvenes, la ciudad ha tenido una proliferación de nuevos actores que reivindican de alguna manera este espacio público de esta ciudad que supo ser una de las más equitativas e integradas socialmente de América Latina y de toda América. Una ciudad, como dice el artículo de Martín Maslow, donde diferentes religiones y demás coexisten. Bueno, creo que ese río marrón, sucio, de un ancho inédito, de alguna manera interpela algo identitario. Me parece que el camino de defender lo público con creatividad, con inteligencia y superando barreras partidarias es un camino pendiente y es parte de esa nueva sensibilidad que creo que tenemos que construir entre todos. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Alejandra. Igual Alejandra ahora nos va a pasar un avisito. No quiero cerrar sin agradecer enormemente a todos y todas los presentes, pedirles disculpas por la incomodidad porque la verdad es que nos quedó chico el lugar, agradecerles mucho a todos los que están en la organización, a Bea que estuvo desde el principio, a José, a todo mi equipo que estuvieron trabajando muchísimo y al equipo también de la legislatura que está acá. Así que muchas gracias y le dejo un avisito a Alejandra. Bueno, yo también quiero agradecer nuevamente a la diputada Claudia Neira y a todos los autores de esta obra por confiar en Editorial Jubaires, por permitirnos publicar esta obra que
La editorial, como ustedes saben, tiene sus contenidos de descarga gratuita, lo que además nos permite divulgar, difundir nuestros títulos a todos aquellos que quieran entrar a nuestra página de la editorial y simplemente descargárselos, así que los invito a hacerlo. Y quería, ya que está acá María Rosa Muñoz, invitarlos porque el 15 vamos a presentar el Código de Consumo comentado y bueno, quería que se agenden la fecha y que vengan porque para nosotros es también una obra colectiva con la que cerramos el festejo de nuestros 10 años de la editorial y elegimos justamente esa obra y la presencia de María Rosa para hacerlo. Muchas gracias.